Amén. Bueno, vayamos a la palabra de Dios y busquemos por favor Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Cuando ya lo tengan, nos ponemos de pie. Amén. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Dios, por poder entonar estos hermosos cantos delante de tu presencia, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Ahora entramos a la parte más dulce, Señor, a la parte de tu palabra. Padre, te rogamos que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos hables como iglesia, Señor, que nos transformes, Padre, a través de ella, que nos santifiques más y más, que cada día, Señor, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, que este mensaje sea de grande bendición para mis hermanos y para mi vida, Señor, de tal manera que como iglesia seamos nutridos y bendecidos, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, y haznos conocer más de ti, más de Cristo, más de la verdad, Señor. Gracias, amado Padre. Tuya es la gloria, el honor, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, seguimos con nuestra serie de la iglesia. Ya vemos que la clase pasada, la iglesia, la misión suprema o la misión principal es glorificar, ¿verdad?, el nombre del Señor o el señorío de Jesucristo. Amén. Amén. Después de eso, nosotros tenemos que ir viendo cuál es la siguiente misión que tiene la iglesia, de qué parte esa misión y cuál es la razón de tener esa misión, ¿sí? Otra vez, muchas veces creemos que la misión principal es ir y ganar almas de la iglesia, pero esa no es la misión principal si no se han cumplido las otras misiones de la iglesia. La misión suprema de reflejar el señorío de Jesucristo y la que vamos a ver ahorita. Amén. En este texto, que nosotros en estos versículos que acabamos de ver, el apóstol Pablo está resumiendo toda la epístola de Primera de Timoteo, ¿verdad? Nos está dando el resumen de toda la epístola, como le dice el apóstol, para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia. Y dice también que es columna y baluarte, ¿verdad? Que es columna y baluarte. ¿Y qué es la iglesia, hermano? ¿Es el qué? No, según el texto. La columna. No, léanlo otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente, hermanos? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender la prioridad de esto en primer lugar. Y esto va muy pegado con reflejar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, tenemos que entender eso, que nos estamos reuniendo ante la presencia de Dios. No nos estamos reuniendo a un club social, no nos estamos reuniendo para venir, ¿verdad?, y tener un rato de cantar unos cantos y oír una palabra. Nos estamos reuniendo en presencia del Dios viviente, ¿sí? Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que entender esto. Y la palabra de Dios es clara y nosotros tenemos que ver esa parte para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios viviente, del Dios que está viéndonos y que está aquí con nosotros cuando nos reunimos, hermanos. Amén. Para entender un poco más esto, nosotros tenemos que, aunque no es el tema, pero lo necesito para que vayamos entrando, necesito, amados hermanos, que entendamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se reunía en el Antiguo Testamento, alrededor del tabernáculo, hermanos, había una reverencia profunda. Ancianos,
adultos, jóvenes, niños. Había una reverencia ante la presencia del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que conocer. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia del Dios viviente. Y al decirle esto, Pablo está evocando al Antiguo Testamento, cuando la nube de Dios bajaba sobre el tabernáculo y el pueblo de Israel estaba alrededor, hermanos, y era una reverencia profunda al Señor. Amén. ¿Sí? Profunda al Señor. Nosotros entonces, amados hermanos, tenemos que entender que cuando nos reunimos en la iglesia, no es un club social. Estamos ante la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. Amén. Santo. Entonces, amados hermanos, eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿a qué vengo? Adorar. ¿Y quiénes tienen que adorar? Los hijos de Dios. ¿Sí? Pero la familia, como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amados hermanos, al venir a la casa del Señor, nosotros tenemos que entender que estamos entrando a la presencia del Señor. Y Dios es un Dios, como dice Pablo en 1 de Corintios, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. De orden. Amén. Por eso tuvo el apóstol Pablo que reprender a la iglesia de Corinto por el desorden que había en la iglesia. Había un desorden tremendo. Y Dios tuvo que hablarle a Pablo para que escribiera esa epístola y enviarla y decirle, Dios es un Dios de orden. Entonces, amado hermano, nosotros cuando llegamos a la iglesia tenemos que entender eso. Que Dios es que cuando nos reunimos, esta parte deja de ser una casa. Estas murallas y todo esto deja de ser una casa en ese momento. Cuando nos reunimos pasa a ser la iglesia del Dios viviente. No es un lugar de 4 paredes, es la presencia de Dios que cuando su pueblo se reúne, Él está aquí con nosotros. Amén. Por lo tanto, debemos de tener esa reverencia delante del Señor que se ha perdido. Que se ha perdido, amados hermanos. Y necesitamos recuperarlo. Necesitamos volver a eso. ¿Sí? Amén. Por eso también deberíamos volver a tomar lo que decían los puritanos en la antigüedad. Ellos no tenían, amados hermanos, escuela dominical para niños, ni para jóvenes, ni para adultos. Ellos decían, los hijos tienen que aprender de sus padres cómo adorar al Señor. El hijo tiene que ver al padre cómo está adorando al Señor. Tus nietos, tus primos, el familiar que venga contigo, tiene que ver en ti cómo estás adorando al Dios vivo y verdadero. Amén. Al Dios real, hermanos. Cuando nosotros, amados hermanos, no aplicamos esto, no estamos entendiendo que este lugar, cuando nosotros nos reunimos, se convierte en la iglesia del Dios viviente. No estamos entendiendo eso. Y nada más venimos y venimos a sentarnos, ¿verdad? A adorar al Señor y de ahí nos levantamos y nos vamos. Pero tenemos que enseñarles, amados hermanos, a nuestra familia que adoramos al Señor. Es que están viendo tu familia en ti cuando te reúnes. ¿Qué están viendo? Están viendo realmente que tú crees y ven en tu creer que te estás reuniendo ante el Dios vivo y verdadero. No, amados hermanos, necesitamos cambiar nuestro concepto de iglesia. Nuestro concepto de iglesia creo que ha sido
un lugar donde me reúno a cantar, donde me reúno a recibir una enseñanza, donde me reúno a convivir con mis hermanos y me voy. Y eso no es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es cuando nos reunimos y la presencia de Dios está en este lugar. Está en este lugar. Como dice la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía es como el buen óleo, ¿verdad?, que desciende sobre la barba y la barba de Aarón. Y el óleo, si nosotros recordamos, el óleo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reunimos, amados hermanos, en la presencia del Señor, el Espíritu Santo trae a nuestra vida bendición. Trae a nuestra vida bendición. ¿Qué más dice la palabra? Porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo, también dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, cuando el pueblo se reúne, Dios está allí. Cristo está entre nosotros. Amén. Y entonces, ¿cómo debe ser mi sentir? ¿Cómo debe ser mi adoración? ¿Cómo debo de ser ante los demás? ¿Cómo debo de ser ante mi familia? ¿Qué le estoy enseñando a mi familia? ¿Qué le estoy enseñando a mi familia? ¿Qué es este lugar? Necesitamos entender y comprender, hermanos, que este lugar es un centro de adoración al Dios vivo y verdadero. Y eso debemos de inculcarle. Debemos regresar a ver en la palabra de Dios cómo era la familia cuando adoraban al Señor en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice, entendiendo esto, amados hermanos, vamos a entender lo otro. Y dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Pero primero yo tengo que entender qué es la iglesia del Dios viviente. Si yo no entiendo qué es la iglesia del Dios viviente, no me voy a entender para qué ser una columna. No voy a entender para qué ser un baluarte. ¿Para qué quiero defender una verdad que no vivo? ¿Para qué quiero defender una verdad que no transmito ante los demás? ¿Para qué quiero decir que soy una columna cuando no estoy sosteniendo absolutamente nada? ¿Alguna vez has ido a un edificio y dices, ¿y esta columna para qué la pusieron ahí? Solo es un gasto inútil. Al venir a congregarnos, tenemos que, uno, tomar eso, y dos, tomar nuestro rol. Entonces, hermanos, conociendo esto, tomar nuestro rol de que somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia, desde que nació en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, desde ese momento la iglesia se ha enfrentado, amados hermanos, a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, a las herejías. Desde el inicio de la iglesia. Por eso muchas de las epístolas que nosotros hoy tenemos en la palabra de Dios se escribieron para refutar el error grande que había y que se estaba infiltrando en las iglesias. La epístola a los colosenses, ¿verdad?, se escribió para refutar lo que hoy nosotros conocemos como el padre o el antecesor de lo que hoy conocemos del agnosticismo, como el agnosticismo. La epístola de Gálatas se escribió por los judaizantes que habían entrado ya a la iglesia y habían cambiado la doctrina.
Las epístolas de Primera y Segunda de Tesalonicenses se escribieron porque habían entrado falsas enseñanzas acerca de la venida del Señor Jesucristo. Hasta algunos habían falsificado, como si fueran de Pablo, cartas, ¿verdad?, diciendo que la venida del Señor Jesucristo ya se había hecho. Y Pablo tiene que escribir Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, para refutar estas herejías que estaban dentro de la iglesia. Primera y Segunda de Corintios se escribieron precisamente, ¿verdad?, para el desorden, la carnalidad que había dentro de la iglesia, las divisiones, los malos usos de los dones. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que el Nuevo Testamento fue escrito casi para refutar falsas enseñanzas. Desde los tiempos de los apóstoles se tuvieron que enfrentar, hermanos, a defender la divinidad de Jesucristo. Tuvieron que enfrentarse a defender la divinidad del Señor Jesucristo. Porque ya en los tiempos de los apóstoles había gente, falsos maestros, que decían que Cristo no era Dios, o que Cristo había recibido la divinidad por un tiempo y de ahí se había ido la divinidad de Él. Y entonces esas enseñanzas se estaban enfrentando. Y a través de la historia, la iglesia ha estado siempre bajo el ataque de las falsas enseñanzas. No ha habido un periodo donde la iglesia no ha estado, hermanos, libre de ataques de falsas enseñanzas. Siempre han venido y siempre vendrán mientras la iglesia esté presente. Y vendrán con más fuerza en la venida, en la medida que se acerca la venida del Señor Jesucristo. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. En esa misma medida irá aumentando esta proporción. Por eso es que Pablo aquí le dice a Timoteo que la iglesia es columna. La iglesia es la que sostiene la verdad en este mundo. El propósito de la iglesia local, hermanos, por eso es nuestro tema, la iglesia local, el propósito de Dios. El propósito de Dios al tener una iglesia local aquí en Cardel y en cada parte donde haya una iglesia de Él con sana doctrina, es precisamente eso, que sea una iglesia que sostenga la verdad y que la defienda. Que sea una iglesia que sepa exactamente eso, que tiene que defender la verdad, no solo con palabras, no solo con erudición, sino con testimonio también. Por eso les decía en un inicio, primero debemos estar conscientes que cuando nos reunimos es la iglesia del Dios viviente. No es cualquier cosa. No nos reunimos en una casa que tiene patios. Nos reunimos y se transforma esto, hermanos, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, que defiende la verdad. Y Pablo aquí está hablando a Timoteo. Timoteo estaba en ese tiempo pastoreando la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Un templo que tenía alrededor de 100 columnas, de casi 18 metros de altura cada columna, que hacían levantar el techo hasta arriba de tal manera, ¿verdad?, y sostenerlo de tal manera que lo pudieran ver a distancias grandes. Así, lo que Pablo nos está diciendo a través del Espíritu Santo, amados hermanos, es que la iglesia tiene que levantar la verdad del Señor para que todo el mundo pueda ver esa verdad. Tiene que levantarla y sostenerla, esa verdad. Amén. Pero cuando un cristiano, ¿verdad?, sostiene la verdad solo con el intelecto, pero con su vida no la sostiene, es una columna que no sirve.
Es una columna que no está sosteniendo la verdad. Nosotros, amados hermanos, por eso es que les dije, necesitamos forzosamente defender la verdad no solo con palabras, sino con hechos también. Que nuestras acciones, nuestra vida pueda demostrarte en nosotros que la verdad está en nosotros. No solo es decir que estoy en la verdad, tengo que estar en la verdad. Por eso nosotros vamos a ver, hermanos, tantas y tantos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la doctrina del Señor, de permanecer en la doctrina, de estar firmes en la doctrina, ¿verdad? Nosotros vamos a ver todo eso en la palabra del Señor. Leímos en el pasaje de inicio, en Apocalipsis, capítulo 2, el que leímos, ¿qué dice que estaba tolerando la iglesia? Que esa mujer, Jezabel, enseñara en la iglesia. Y le dice a la iglesia, lo estás tolerando, lo estás permitiendo. Estás permitiendo que eso suceda. Hermanos, nosotros podemos ver entonces que desde el tiempo de los apóstoles, iglesias ya se estaban yendo tras el error. La iglesia de Galacia se estaba yendo ya tras los judaizantes. La iglesia de Teatira ya tenía ese error garrafal, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, hermanos, cómo ya en el tiempo de los apóstoles, teniendo a los mismos apóstoles, ya se estaban desviando tras otras doctrinas. Para nosotros poder en verdad ser una columna, hermanos, y un baluarte de la verdad, primero vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Sí. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero ¿qué dice primero que tengo que hacer el versículo 1? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las infracciones. ¿Verdad? Primero tengo que echar todo eso. Y después dice el apóstol Pablo que después de que deseches eso, ahora sí, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No puedes desear la leche espiritual no adulterada, te lo voy a transformar de otra forma. No puedes desear la verdad si todavía hay mentira en tu vida, hay engaño, hay cosas que no están bien delante de Dios. Entonces no deseamos la verdad. Por eso dice Pablo, desechando. Desechen ya eso. Entonces, una vez que lo desechen, deseen ahora sí, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero tenemos que desechar todo eso. Para poder ser entonces, en verdad, hermanos, portadores de la palabra del Señor, verdaderos hijos de Dios, que caminan en integridad, ¿sí? Que sean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esa es la labor del pastor, dar una leche espiritual no adulterada. Trazar bien, como le dijo Pablo a Timoteo, trazar bien la palabra de verdad. Y así, amados hermanos, nosotros entonces podemos ver que tenemos que hacer esto. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está, ¿verdad? Entonces el pastor tiene que preparar bien su mensaje, amados hermanos. Y tiene que preparar bien y tiene que estudiar y profundizar en la palabra para poder trazar bien la palabra del Señor. Por eso aquí cuando, ¿verdad?, quisieron desviar a los apóstoles a hacer otra cosa, dijeron ellos, no, nosotros tenemos que dedicarnos ¿a qué? A la oración
y al ministerio de la palabra. A la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, no por nada, por eso nosotros a veces oímos a John MacArthur, a Sofía Michelena, a Miguel Núñez, ¿verdad? A Paul Washer, ¿quién más les gusta? John Piper. Pero esos hombres dedican 6 horas diarias para el sermón del domingo, para el puro sermón del domingo. 6 horas diarias. Entonces, amados hermanos, lo que yo les estoy diciendo es eso. Necesitamos, hermanos, que empecemos a tomar el rol de iglesia. Y empecemos, amados hermanos, a anhelar la leche espiritual. Pero para anhelar la leche espiritual, ¿qué necesitamos? Que el pastor, ¿verdad?, estudie la palabra de Dios. Y que trace bien la palabra del Señor. Pero también la responsabilidad, entonces, de los oyentes, en este caso, ¿verdad?, de los hermanos que se congregan. ¿Qué es, hermanos? Es tomar esa leche, viendo que no es adulterada, ¿verdad?, analizando que no sea adulterada, se toman esa leche. ¿Y qué hace la oveja entonces? Se nutre. Y por lo tanto, crece. ¿Y si crece? Se multiplica. ¿Verdad? Se multiplica. Entonces, amados hermanos, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, y es ahí al punto que voy, hermanos. 1, establecer bien el señorío de Jesucristo. Estamos tomando la leche espiritual. 2, establecer bien la doctrina para que crezcamos, para que la oveja crezca. Y entonces 3, vendrán ya los pasos de multiplicación. La oveja se va a multiplicar porque está siendo ¿qué? Alimentada. Cuando alguien, hermanos, cuando estamos siendo alimentados y estamos oyendo la palabra del Señor, lo que debe haber en nosotros es una acción. Si no hay una acción en nosotros, no estamos entendiendo la palabra del Señor. O sea, yo puedo decir, y pueden decir, wow, pastor, o wow, hermano, qué mensaje tan, wow, nos pegó, sí, me sacudió, salí con chichones, salí esto, pero sales de la iglesia y te olvidas del mensaje. Y sales de la iglesia y te olvidas de hablarle a los de allá afuera. ¿Cuántas almas le hablaste esta semana de Cristo? ¿O la semana que pasó? ¿Y la antepasada? ¿Y la antepasada? Si no le estás hablando a nadie de Cristo, hay una enfermedad espiritual en tu alma. Si no estás compartiendo a Cristo, hay una enfermedad en tu corazón. Y entonces la iglesia ya no está haciendo columna y baluarte de la verdad. Tenemos que sanar esa parte como una columna que se está cuarteando y tenemos que sanarla. Si tú no estás compartiendo a Cristo, no estás bien espiritualmente. Spurgeon lo decía así: si a ti no te preocupan los incrédulos y no les compartes, es que quizá no has nacido de nuevo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Nosotros, amados hermanos, un punto que nosotros tenemos que ver: ¿cómo es que vamos a defender la verdad? Propagándola. Defendiendo la verdad no la vamos a defender desde aquí. Defendiendo la verdad es propagando el Evangelio de Cristo. Es hablándole a la gente. Cuando yo les digo, amados hermanos, que el tercer paso de la iglesia, después de es entonces sí, predicar el Evangelio, pero eso es como iglesia. El Evangelio lo debemos de predicar desde el momento que nacimos de nuevo. Amén. Desde el momento que nacimos de nuevo.
Y entonces nosotros debe de sentirse la necesidad, hermanos, de compartir el Evangelio de Cristo. Si no hay esa necesidad, repito, por los perdidos, tengo que analizar cómo está mi vida espiritual. O hay una enfermedad espiritual en mí, pecado, desidia, no sé. O no he nacido dentro y necesito arrepentirme y creer en el Evangelio. Nosotros, amados hermanos, necesitamos entonces contemplar esta parte y entender que cuando hablamos que la iglesia no se va a mover, si la iglesia primero no se fundamenta en el señorío de Jesucristo y luego no se establece bien en la verdad, eso es que estamos hablando la iglesia, de moverse la iglesia en el sentido, ¿verdad?, de como iglesia, por ejemplo, vamos a ir a, no sé, a invadir el Atito y vamos a hacer un evento como iglesia, ¿no? O vamos a mandar a un misionero a algún lado. No vamos a mandar a alguien si no está establecido sobre el señorío de Jesucristo y si no tiene la doctrina de la iglesia. Porque estaríamos cometiendo un grave error que se está cometiendo hoy en día. Platicaba yo el otro día con un misionero que les he dicho que tengo una amistad con él, ¿verdad? Que le tocó las 3 guerras de Afganistán, Pakistán e Irak, le tocaron las 3 guerras. Cuando estuvo de misionero en Afganistán, le tocó la de Afganistán, estuvo de misionero en Pakistán y le tocó la de Pakistán, y estuvo de misionero en Irak y le tocó la guerra de Irak ahí. Y él me decía, Edgar, yo veía amigos míos, íbamos corriendo entre balas, caer muertos al lado mío, y hasta la fecha, ya lleva unos años que él ya no está en las misiones, pero hasta la fecha me despierto abatido ante esos recuerdos. Es algo tremendo, es algo horrible, nos decía. Pero él me platicaba algo, porque él estuvo en el mundo musulmán, y él me platicaba algo y me decía, las iglesias están enviando misioneros, pero misioneros no preparados, misioneros no fundamentados en verdad en la doctrina, y al llegar allá los está esperando el Islam, que se ha preparado perfectamente para recibir cristianos no fundamentados. Y la peor noticia es que esos misioneros están regresando a sus casas para islamizar su ciudad, porque te convirtieron al Islam. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Hoy en día están envíen misioneros y no están haciendo nada. O se están convirtiendo ellos a los otros, no los otros a ellos. Y entonces eso es lo que está pasando, hermanos. Por eso es que les digo, la iglesia como iglesia primero debe estar bien entendido que el propósito de Dios, su propósito principal es que el señorío de Jesucristo. Luego fundamentarnos bien en la doctrina, y entonces sí, ya como iglesia salir y hacer discípulos, ¿verdad? Salir y hacer discípulos. Pero individualmente, y esto lo recalco, hermanos, individualmente cada cristiano tiene que estar compartiendo la palabra del Señor desde que nace de nuevo. Desde que nace de nuevo. Si no estamos compartiendo, repito y lo vuelvo a repetir, hermanos, es tiempo de analizarlos. Es tiempo de analizarlos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que dice el apóstol Pedro, después de que hayas desechado la mentira, ¿verdad? Que hayas desechado todo esto, desea la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, y entonces vas a ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales a Dios.
Hermano, nadie puede servir ministerialmente en la iglesia, ni nadie puede ocupar un sitio en la iglesia si uno no está fundamentado realmente en el señorío de Jesucristo. Dos, si no tiene la doctrina bien firme de la iglesia, porque entonces no va a poder crecer. No va a poder crecer. Yo quisiera, por favor, rápidamente que buscáramos en la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué partir para Macedonia, que te quedaras en Efeso para que tuvieras algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Ahí está, ¿verdad? Que no enseñen otras doctrinas que la que Pablo ha enseñado. Hermano, Pablo envió a Timoteo con qué visión. Manda que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. Y el versículo 18, lo voy a leer, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias. Y luego el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe. ¿Qué es mantener la fe, hermanos? Mantener la doctrina. Mantener la doctrina. Mantener la doctrina. Por eso yo les he hecho mucho hincapié, amados hermanos, en que estén viendo y analizando la doctrina que tenemos en la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ver eso? ¿Por qué necesitamos estar viendo, pastor, los videos? Si yo estoy viendo los videos de Paul Washer, yo estoy viendo los videos de Sugel, yo estoy viendo a John MacArthur, yo estoy viendo... Porque a ver, vamos a tener diferencias con ellos en doctrinas secundarias. En doctrinas secundarias vamos a tener diferencias con ellos. No quiere decir que estén mal ellos, pero hay cosas, ¿verdad?, que ellos hacen que nosotros no hacemos. Y cuando nosotros no estamos bien fundamentados en la doctrina de la iglesia, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Qué se crea? Les voy a decir que se crea. Lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias: divisiones. Aún en las mismas iglesias hay divisiones. Unos creen unas cosas, otros creen otras cosas, otros creen otras cosas. Y un pueblo dividido, ¿mande? Será vencido. Viene el enemigo, ¿verdad?, y lo va a vencer. Un pueblo unido no será vencido, dicen por ahí, ¿verdad? Dios es lo que busca, la unidad de la iglesia, hermanos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, otra vez, porque el domingo les volví a preguntar y no se acordaron de nada. Pero si les preguntara: oye, ¿viste el video de Sugel? Sí, ¿y qué? ¿Qué decía Sugel? Ah, esto. Oye, ¿viste el video de Paul Washer? Sí, ¿y qué decía? Ah, esto. Y entonces, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo? No estamos creciendo como iglesia. No estamos creciendo como iglesia. Para que la iglesia local, como propósito de Dios, tiene que crecer fundamentada bien en el señorío de Jesucristo, y de ahí en la verdad que nosotros estamos manejando, que es la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo para que no me malentiendan. Pero por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Nosotros creemos que el arrebatamiento, ¿cuándo es, hermanos? Antes de la gran tribulación, ¿verdad? Sugel Michelin, me parece, mal no recuerdo, que él cree que es al final de la gran tribulación. Es una diferencia. Doctrina secundaria, porque la doctrina fundamental es Cristo viene. Esa es la doctrina fundamental, ¿sí? Pero ahí se empiezan a generar ciertas diferencias, hermanos. Por eso es lo que yo les digo: deben primero de tener bien firme la doctrina de la iglesia. Porque luego allá en otras iglesias dicen: no, esto no es así, esto es así. Pero son doctrinas secundarias, pero ellos lo establecen como si fueran primarias.
Y entonces empieza a haber en nuestra mente, ¿qué, hermanos? Confusión, duda, porque no estamos afirmados en la doctrina. Les digo, yo no tengo mucho, no tengo que andarlos espiando ni nada de eso, pero simple y sencillamente preguntar y ver que no se responde. Es indudable que no estamos afirmándonos en la doctrina. No estamos afirmándonos en la doctrina. Y así nunca vamos a crecer. Porque cada quien va a tener su propia doctrina. Y el propósito de Dios para la iglesia bíblica Sublime Gracia, hermanos, es que seamos una iglesia unida, una columna. Y una columna es sólida, unida, firme. No puede tener varillas para un lado y varillas para el otro, porque la columna se va a caer en el primer temblor. Y las columnas, las tantas columnas que había en la iglesia de Diana era precisamente por eso, porque en esos lugares había mucha actividad sísmica. Entonces la columna es para sostener la verdad ante los terremotos de las falsas enseñanzas. Y nosotros, hermanos, por eso tenemos que crecer unidos en el Señor, unidos en una doctrina, ¿sí? Si no, no vamos a avanzar. Amén. Vamos, por favor. Bueno, Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces Judas iba a escribir algo acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Y de repente como que le llegaron noticias que algo andaba muy mal, y entonces Judas escribe, ¿verdad?, que tenemos que contender ardientemente por la fe. Y ahí es donde entra el baluarte. Tenemos que contender ardientemente. ¿Y por qué dice eso Judas? Si nosotros leemos los versículos siguientes, habla de los falsos maestros. Habla de los falsos maestros. Hermanos, nos vamos a enfrentar en toda nuestra historia como iglesia que Dios nos permita tener, nos vamos a enfrentar a falsas enseñanzas. Por eso la amonestación de Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué les pide Pablo? Que estén firmes y ¿qué? Retener la doctrina. Que retengan la doctrina que habían aprendido, que la retengan firme. ¿Por qué? Porque vienen las acechanzas de los falsos maestros. Primera de Timoteo 4:16, lo voy a leer por el tiempo, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es muy importante, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 2 y 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ven cómo vez tras vez la Escritura nos está diciendo, hermanos, que tenemos que retener? Y para retener, ¿qué tienes que hacer? Estudiar, memorizar. Si no, no vamos a avanzar. ¿Saben qué están haciendo ahorita los chinos? Se están aprendiendo la Biblia de memoria, porque el gobierno está recrudeciendo la persecución contra ellos. Y ellos dicen, si nos van a quitar la Biblia, nos tienen que arrancar el corazón. Retén. Y hermanos, retener, además de memorizar, además de estudiar, además de comprender, es mantener firme eso. Implica una posición de defensa. Por eso Pablo decía a la iglesia, es baluarte de la verdad. En Romanos 16, capítulo 16, versículos 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense la importancia, hermano, de la doctrina. Si alguien no está siguiendo la doctrina verdadera, si alguien se está apartando de la doctrina, ¿qué dice Pablo que se tiene que hacer? Apártate de esas personas. ¿Se acuerdan ayer lo que veíamos en el estudio de Tito? ¿Verdad? No los recibas ni les digas bienvenido. Eso, hermanos, cuando entendemos nosotros, ¿y por qué? Porque somos columna de la verdad. Yo no puedo aceptar algo de error. Es como, ¿alguna vez has visto una casa que está cerca de la playa y las columnas empiezan como que a llorar? ¿Se acuerdan qué es eso? Salitre, ¿verdad? Está entrando el salitre a las varillas y las varillas están empezando a reaccionar desde adentro. ¿Y qué empieza a pasar? La columna se empieza a reventar y luego se truena y luego se cae lo que está sosteniendo. Así es, hermanos, la falsa enseñanza empieza a llegar y a golpear hasta que pueda abrir un poco de la columna. Y cuando logra encontrar una abertura por la cual entrar, va a empezar a infectar como el salitre, a corroer lo de adentro y la columna va a empezar a reventar. Por eso es mi llamado, hermanos, como pastor, y en amor se los digo, a que estén aprendiendo la doctrina realmente, porque si no, el enemigo tarde o temprano va a empezar a enviar su salitre, si no es que ya lo está enviando. Y va a querer infiltrarse por uno u otro lado, para tratar de reventar la columna. No, ni les digáis bienvenido. Les ponía ayer el ejemplo, ¿verdad?, de cómo el papá de Henry Tolopilo, cuando estaba en un estudio bíblico en su casa, y llegó un testigo de Jehová ahí con ellos, ¿verdad? Y estaba dando el estudio y de repente el testigo de Jehová le dice, hermano, ¿me permite dar una palabra? Y dice, no, usted mi primo llega, así que se calla y si no quiere oír lo que se está dando, váyase. Dice que se quedó así cuando estaba niño, ¿no? Ay, mi papá bien fuerte. Pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Usted ni a primo llega, así que te tienta y te calla. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor suena duro, pero es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Amado hermano, ¿has sentido libertad cuando has escuchado la palabra del Señor? Amén. ¿Has sentido cómo se han roto algunas cadenas de engaño que el enemigo tenía sobre tu vida? Amén. Eso es el poder de la verdad. Ese es el poder de la verdad. La verdad duele, hiere, pero es como cuando va uno al seguro social con una cortada, ¿verdad? Y le agarran y le meten y le hacen así, y te hacen y tú, ¡ay! Estos son unos ingratos, son unos insensibles, ¿no ven que me duele? ¿Pero por qué hacen eso? Si quieres verificar, ¿Por qué, hermana Débora? Para quitar todo lo feo, todo lo malo que hay en la vida. Toda posible, exactamente, que se pueda infectar a la herida, ¿verdad? Por eso tallan fuerte y duele y todo. Así es la verdad, hermanos. La verdad nos talla y nos duele y decimos, ¡ay, ya! Pero es la única manera en que la herida quede bien sanada. Y entonces puede empezar el proceso de cicatrización sin ningún problema. Amados hermanos, estamos llamados a dos cosas: a sostener la verdad y a defenderla. amén. A sostener y a defender la verdad. Pero ¿cómo vas a sostener algo que no lo sabes? Que no lo tienes dominado. ¿Cómo vas a sostener o cómo vas a defender la verdad si no sabes? Por ejemplo, te envían a la guerra y te entregan un fusil y tú no sabes ni cómo se carga, ni por dónde se dispara. ¿De qué te serviría la metralleta? De nada. ¿Y esto qué? ¿Cómo se utiliza? Sé que dispara, pero ¿por dónde? A ver, creo que hay que ponerla a ti y te disparas a ti mismo, ¿no? Me decía un día un maestro en la universidad que resolví un problema que nadie resolvió, nada más que me equivoqué en un signo y me lo tachó todo. Yo le dije, maestro, yo fui el único que se lo resolví, pero te equivocaste en un signo. ¿Y eso qué? Solo es un signo. Dice, sí, pero por un signo, en lugar de mandar el misil al enemigo, se lo mandas a tu propia gente y la matas. Todo por un signo. Y eso es cierto. Y yo dije, no, pues sí, tiene toda la razón. Ni modo. Amados hermanos, eso pasa cuando no manejamos la verdad bien. Cuando no estamos bien fundamentados en la verdad. Necesitamos entonces volver a entender que Dios nos está llamando a dos cosas, hermanos: a sostener la verdad y a defenderla. No nos está enviando todavía aún como iglesia a lanzarnos, sino nos está enviando a defender la verdad y a sostenerla. Te hago una pregunta: ¿ya puedes sostener tú la verdad? Si hoy viene un falso maestro y se mete en la iglesia o te visita, ¿lo vas a poder realmente discernir que te está enseñando mal? Necesitamos, en verdad, poner un énfasis en aprender y memorizar y grabarnos la doctrina. Porque cada día que venga más la venida del Señor, más va a ser el ataque contra la iglesia. Y si no estamos apercibidos de Él, nos van a engañar. Nos van a engañar. Es momento de, como iglesia, hermanos, tomemos la decisión seria de en verdad, hermanos, estudiar. De en verdad estudiar.
Y primero, antes que nada, les pido, por favor, que estudien lo que vemos como iglesia. Que estudien lo que vemos como iglesia. Mientras yo estaba preparando este tema, Dios es lo que me estaba hablando. Necesitamos aprender lo que estamos viendo para que el día de mañana que vayamos a otra iglesia no nos muevan el tapete. Si vamos a un congreso como iglesia, no nos muevan el tapete. Que podamos decir con firmeza: eso no está bien, eso está equivocado. Esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia, amado. Si yo te hiciera preguntas hoy en día de lo que hemos visto, ¿podrías contestarlas? Tenemos que aprender a amar la doctrina y retener la doctrina de la iglesia local, hermanos. Si queremos crecer en unidad, si queremos crecer como una iglesia fuerte, unida, que pueda ir creciendo y edificándose en el Señor. Si no, va a llegar un momento en que van a sufrir divisiones. Y vamos a estar dividiéndonos, porque eso es lo que pasa cuando una iglesia no está unida. Yo quiero que inclines su cabeza. Que medites en el Señor. ¿Cómo estás? ¿Realmente te sientes comprometido con la doctrina de la iglesia? Obvio, siempre y cuando esté en la Biblia. ¿Estás creciendo en la iglesia como una columna, juntos todos en armonía, para sostener la verdad ante los terremotos que están viendo de la ideología de género, del aborto, de la falsedad que hoy en día hay en muchas iglesias? Podemos agarrarnos, podemos decir que sí nos podemos sostener ante eso. Estamos conscientes que cuando nos reunimos estamos reuniéndonos ante la iglesia de Dios vivo. Es la iglesia de Dios vivo cuando nos reunimos. Hermanos, es el momento de que volvamos al propósito de Dios, al propósito de ser una columna, hermanos, que en Cardel esté sosteniendo la verdad y que no se mueva y que la verdad no caiga ante los terremotos que el enemigo produce por sus falsos maestros, sus ministros de Satanás que tiene y que van a venir y van a querer infiltrar sus doctrinas. Amados hermanos, les invito en el amor de Cristo a unirnos como una iglesia, a crecer como una columna sólida, firme, para poder aguantar los movimientos que el enemigo vaya a generar contra nosotros. Si no crecemos unidos, no vamos a resistir. No vamos a resistir. Si no crecemos unidos en amor, en las coyunturas unos con otros y en la doctrina, no vamos a prevalecer. Es el momento de tomar una decisión ante el Señor. Es el momento ya de desechar toda mentira, toda hipocresía, toda cuestión que no está bien delante del Señor y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada.
para que así crezcamos como un edificio vivo, como piedras vivas delante del Señor, para ser un santuario al Señor. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra vida, Señor, que cambies nuestro corazón. Padre, queremos crecer como una iglesia unida, no como una iglesia fragmentada, no como una iglesia que tenga cuarteaduras, como una columna que tenga cuarteaduras, donde el salitre pueda meterse y entonces empezar a destruir la columna. Padre, clamamos delante de ti. Señor, ayúdanos a unirnos en amor, a unirnos en doctrina, a unirnos en la verdad de Cristo, y así crecer y sostener la verdad y defenderla, Señor. Porque ese es el propósito de la iglesia local, más aún, Señor, que ir y predicar el Evangelio, es defender la verdad y sostenerla ante los embates que el enemigo pueda traer. Padre, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, por qué en la antigüedad también esos hombres se preparaban tanto, Señor, para defender la verdad. Padre, permite que cada familia de aquí en sus hogares, Señor, como familia estén leyendo, estudiando la Biblia, Señor, como familia, y repasando las doctrinas que vemos aquí en la iglesia, Señor, para ir creciendo como una unidad, para ir creciendo como un solo núcleo que va, Señor, siendo cada vez más fuerte, Señor, en la medida que tú vas añadiendo, Señor, más almas. Padre, perdónanos si no lo hemos hecho así. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y te ruego que tú obres con poder en nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, para que Cristo sea alumbrado, Señor, en todo Cardel a través de esta iglesia local, Señor. Que Cardel pueda conocer y sus alrededores, Señor, tu verdad a través de nosotros, Señor. Que obres en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, para que Cardel pueda ver en nosotros que somos cristianos que crecen en la verdad, se conducen en la verdad, defienden la verdad, hablan la verdad, viven la verdad, Señor. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros. Quita toda soberbia, quita toda hipocresía, quita toda malicia, quita toda mentira, engaño, falsedad de nuestro corazón, Señor. Que el mundo pueda leer en nosotros hombres y mujeres íntegros delante de ti. Que el mundo pueda decir, ellos en verdad están en la verdad, porque vemos sus vidas diferentes a las de todos los demás. Que ellos puedan decir, el mundo, hablar y decir, Señor, ellos en verdad, el Dios vivo y verdadero está con ellos. Porque la verdad son diferentes a nosotros. Son diferentes a otras religiones que hemos conocido. No dicen mentiras, no engañan, no son hipócritas, no son de doble ánimo. Son diferentes. Padre, obra en nosotros, Señor. Quita todo, Señor, lo que esté estorbando. Queremos ser instrumentos útiles. Queremos ser esa columna que sostenga la verdad aquí en Cardel, Señor. Queremos ser, Señor, ese baluarte que defiende la verdad, Señor. Pero no queremos ser una columna agrietada. No queremos ser un baluarte que sea cimentado en lagunas y en pantanos. Queremos ser, en verdad, Señor, una columna sólida que sostenga la verdad ante el peor terremoto que te pueda venir de falsedad.
Queremos ser en verdad cristianos que defiendan la verdad ante la peor artillería que el enemigo pueda levantar. Y Señor, y con una sola dirección nuestros cañones, Señor, dispararlos contra todo el engaño del enemigo. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor. Que entendamos, Señor, que somos la iglesia del Dios viviente, del Dios verdadero, no de una creación nuestra, no de algo inventado, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra, que creó el universo y estableció sus leyes, el Dios que ha cambiado nuestras vidas, que ha transformado nuestros corazones, oh, el Dios vivo y verdadero, al cual ahora por medio del Señor Jesucristo nosotros le podemos llamar y decir: Padre. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros. Y a tu nombre sea la gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para la oración.